hay una empresa, en el supuesto de que hay una sola empresa que vende periódicos en una localidad, ¿no? Y actúa como una empresa de monopolio. Y aquí tenemos la gráfica, ustedes tenían en la pregunta, ¿no? Entonces, nos dice, señale la gráfica. Después explicamos. Señale en la gráfica, dice la cantidad y el precio que maximizan las utilidades. Para ver este principio, tenemos que usar este principio de el análisis marginal, ¿no? Cuando el ingreso marginal sea igual al costo marginal, ¿no? Entonces, de este gráfico, lo que vamos a hacer es sacar los datos, ¿no? La demanda, cuando el precio es 100, y la cantidad es 0, ¿no? Y si el precio es 90, la cantidad es 100, ¿no? Y así sucesivamente, como es lineal, entonces bajamos de 10 en 10 en 10 y la cantidad va a aumentar de 100 en 100. Y ahí tenemos la tabla, ¿no? O sea, representado esa gráfica en tabla, ¿no? Para encontrar el ingreso marginal necesitamos el ingreso total, porque el ingreso marginal dice que es variación del ingreso total sobre variación de cantidad, ¿no? Por lo tanto, entonces, primero vamos a calcular el ingreso total, ¿no? El ingreso total es precio por cantidad, ¿no? Entonces multiplicamos ahí, ya tenemos el precio por la cantidad, ¿no? Ahí está. Entonces eso sería el ingreso total, ¿no? Y el ingreso marginal le aplicamos entonces, dice que es la variación. Entonces, variación del ingreso total, anotamos en el numerador, sería 9.000 menos 0, ¿no? Esa es la variación del ingreso total. Sobre la variación de la cantidad sería 100 menos 0, ¿no? Y así sucesivamente vamos recorriendo hacia abajo y tenemos ahí el ingreso marginal, ¿no? Por ejemplo, aquí sale menos 10, el último dato, ¿no? Ahí está. Y el costo marginal, no tenemos el dato del costo total, porque dice que el costo marginal es igual a la variación del costo total, ¿no? Aquí. Pero nosotros no necesitamos ese dato, porque ya en la gráfica nos da ese dato, ¿no? Ahí está. Esta es la curva, ¿no? Del costo marginal. Entonces vamos a ponerle una tabla, no es necesario, ¿no? Pero sí lo vamos a llevar a una tabla para poder graficar, ¿ya? Entonces, ¿cuáles serían los pares ordenados? Cuando el costo marginal es 20, la cantidad es 0, ¿no? Cuando el costo marginal sea 30, la cantidad es 100, ¿no? Entonces, anotamos. Cuando sea 20, dice que es 0, ¿no? Ahí está, 20, 0. Y cuando es 30, dice que es en 100, ¿no? Aquí también es 100, ¿no? ¿Sí? 30, 100. En 40 dice que es 200, ¿no? En 40 es 200. Entonces la variación, como es lineal, ¿no? Va a ser en una unidad, ¿no? Y cuando el costo marginal sea, por ejemplo, en 500, va a ser 50. A ver, revisemos. En 500 nos sale 70, ¿no? A ver, vamos a revisar aquí. ¿Ya? Cantidad de 20 en 0, aquí es, en 100 es 30, en 240, a ver, en 350, 460, 570. Sí, está bien, ¿no? 570, está bien. Entonces aquí hemos cambiado solamente en tabla. Ahora si nosotros nos fijamos las dos columnas, ¿dónde son iguales, no? Aquí fíjense, porque eso tiene que cumplir, ¿no? Esta igualdad, ¿no? Donde sean iguales. Revisamos aquí, ¿dónde está? ¿Dónde van a ser iguales? Aquí en 70, ¿no? ¿Sí? Pero hay una excepción, ¿no? Por ejemplo, nosotros el costo marginal no hemos calculado, ¿no? Ya está dado, entonces este 20 está exactamente en 0, este 30 está exactamente en 100 y este 40 igual está exactamente en 200. El ingreso marginal sí nosotros hemos calculado, ¿no? Entonces tiene que ser en cantidades intermedias, ¿no?
Lo correcto sería eso, ¿no? En cantidades intermedias, ¿no? Pero también es válido que hagan así, ¿no? Si este 90 está en 100, este 70 está en 200, es válido, ¿no? Pero lo correcto es cantidades intermedias, ya eso es lo correcto. Pero en este caso sí es. Si fuera así en este caso, entonces la cantidad es 300 y el precio es 70, ¿no? Esa sería la respuesta, ¿no? Pero ustedes, si han graficado en la mitad, ¿no? ¿Cómo graficaron el ingreso marginal? En cantidades intermedias. Si fuera así, también es válido, ¿no? Si es cantidad marginal, entonces hacemos un dato auxiliar aquí, una columna auxiliar. Aquí va a estar, por ejemplo, 50, ¿no? Y aquí va a estar 150. Solamente para graficar el ingreso marginal, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, este menos 10 está en la mitad, ¿no? Quiere decir en 550. Entonces, si ustedes han considerado que esto está en la mitad, gráficamente vamos a identificar. Vamos a hacer las dos formas, ¿listo? Entonces, para darnos cuenta dónde son iguales, uno puede hacer por la tabla, ¿no? Los dos son iguales, ahí cumple, ¿no? Entonces, esa es el precio y la cantidad. Aquí señala en la gráfica la cantidad y el precio que maximizan las utilidades. Entonces, vamos a graficar aquí, vamos a ir derecho, vamos a insertar y graficamos. Seleccionar datos, vamos a ir agregando. Primero vamos a graficar la demanda. Es exactamente en la pregunta que está, ¿no? Las cantidades. Aquí no dejo poner, ¿no? Es solamente el nombre, demanda. Cantidades, aquí sería X y Y sería el precio, ¿no? Ahí tenemos, ahí está la demanda. Ahora vamos a graficar el ingreso marginal, ¿ya? Valores de X van a ser estos valores, 90, perdón, las cantidades sería X, 100, vamos a borrar, ¿eh? Desde 100 estamos 100 hasta 600. Valores de Y van a ser esos valores que hemos calculado, ¿no? 90 y hasta ahí, ¿no? Hasta la E10 sería, hasta la E10. Ahí está. Ahora que nos falta graficar el costo marginal, ¿no? Como eso ya está graficado igual, pero nosotros lo estamos haciendo otra vez para tenerlo todos ahí, ¿no? El costo marginal tenemos datos desde cero, ¿no? Entonces tenemos que copiar desde cero, ¿no? Y los valores de Y están ahí, ¿no? Desde cero hasta este valor, ¿no? Entonces ahí está. Hasta la E, F, hasta la 11 están los datos, ¿no? Ahí están. Ahí está. Entonces, ahí está. Vamos a poner los nombres a los ejes. Título de los ejes, título de gráfico. Vamos a anotar leyenda igual, ¿no? Porque son varios gráficos, ¿no? Arriba vamos a poner, ¿no? ¿Qué pasó aquí con la demanda? Tiene un nombre largo. A ver, vamos a modificar. Solo es una D, digamos. Si fuera en este caso, no usando variaciones, ¿no? O sea, tal como está, entonces vamos a señalar en el gráfico en cuál maximiza, ¿no? Aquí sería, ¿no? Aquí son iguales los dos, ¿no? Costo ingreso es en 300 y ahí también determina el precio, ¿no? Ahí está el precio, ahí está, ahí, y exactamente en la mitad, ¿no? Sería 70, ¿no? Ahí está. La respuesta entonces aquí sería: señala en la gráfica la cantidad que maximiza, ¿no? La cantidad que maximiza
maximiza el beneficio es ¿cuánto? 300 periódicos, creo que está expresado, ¿no? Periódicos por día, ¿no? Y el precio que maximiza el beneficio es de 70, ¿no? Centavos, creo que decía, por periódico. Esa sería la respuesta, ¿no? Esto es válido, como también ustedes pueden considerar lo siguiente, ¿no? Si usamos cantidades marginales, bueno, en realidad lo correcto sería así, ¿no? En la gráfica, ¿no? Entonces hay mucha confusión de muchos autores que grafican así, ¿no? Pero cuando uno calcula toda variación en matemática está en cantidad intermedia, no está exactamente en 100. Entonces vamos a usar ahora este caso aquí, ¿no? Ahí está. Vamos a cambiar solamente el ingreso marginal. Eso sería lo correcto de las gráficas, ¿no? Entonces, fíjense, aquí cambia, ¿no? La curva del ingreso marginal está un poco más abajo, ¿no? O sea, estos valores están en cantidades intermedias, ¿no? Entonces aquí igual va a cambiar, ¿no? Entonces aquí solamente sería aproximación. Entonces en cualquiera de los dos casos es válido, ¿no? Como la primera y la segunda, pero la correcta que no, si queremos perfección, es esta de acá, ¿no? Ahí está. Si fuera así, ¿qué nos quedaría aquí? Si vemos aquí donde son iguales, sería en este punto, ¿no? 250 más o menos, ¿no? Y el precio sería más o menos por aquí, ¿no? 75, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Estamos viendo aproximaciones, ¿no? Ahí. Entonces, si fuera así, la cantidad que maximiza va a ser 250. Si ustedes han hecho así, igual es válido, ¿no? Y el precio sería en este caso 75, ¿no? La mitad, 70, 75 aproximadamente, ¿viste? Igual es válido. Cualquiera que hayan hecho, ¿con cuál hicieron ustedes? ¿Cuál? ¿Esto? ¿Sí? 75 y 250, ¿no? Ya, igual es válido, ¿no? Pero en realidad lo correcto es esto, ¿no? Ahora vamos al inciso B. Señale la gráfica el ingreso total diario del editor, dice. ¿Ya? Entonces, el ingreso total del editor en la gráfica vamos a señalar. Entonces, si esta empresa vende a ese precio de 200, va de 75 y cantidad de 250, quiere decir, ¿no? Aquí vamos a copiar otra vez para mostrar simplemente. Quiere decir que a esos precios el ingreso total, ¿cuánto sería? Si el precio fuera 75 y la cantidad del monopolio si fuera 250, ¿no? Entonces el ingreso total, ustedes ya saben, es igual a ¿qué? Precio por cantidad, ¿no? Y esa área de ese valor, ¿dónde se encuentra? Eso no dice señalar, ¿no? Serían 325. Va a ser toda esta región, pues, ¿no? Ustedes lo que tienen que hacer era pintar esto, ¿no? Este es el precio de 75 y esta es la cantidad de 250. Entonces toda esta región de aquí, ¿no? Toda esta área, todo este cuadrado o rectángulo, ¿no? Todo este rectángulo representa el ingreso total del monopolio, ahí está, ¿no? Toda esa región, ese es el ingreso total. ¿Y cuánto es el ingreso total? Ese valor, ¿no? 325, ahí está, ingreso total, toda esta región. Inciso C. Al precio cobrado, ¿es elástica o inelástica la demanda a este periódico? ¿Por qué?
ya al precio cobrado, dice, ¿es elástico o inelástico? ¿Qué dice? ¿Cuál era la relación entre la demanda y el ingreso marginal? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la relación entre la demanda y el ingreso marginal? De ahí tenemos que deducir, ¿no? La relación entre la demanda e ingreso marginal, ¿no? Marginal, ahí está. Cuando el ingreso marginal es mayor a cero, ¿no? ¿Sí? Cuando es mayor a cero, o decimos también positivo, ¿no? La demanda es elástica. Y cuando el ingreso marginal es igual a cero, ¿no? Cuando es igual a cero, ¿qué pasa cuando es igual a cero? La demanda es demanda unitaria, ¿ya? Y cuando el ingreso marginal es menor que cero, o sea, decimos un valor negativo, ¿no? Si es negativo, entonces la demanda es inelástica, ¿no? Esa es la relación, ¿no? Entonces, dado eso, podemos concluir nosotros, ¿no? Si este precio está en la región donde el ingreso marginal es positivo, ¿no? Entonces, la demanda de periódicos al precio, ¿no? Al precio de 75 centavos, la demanda es elástica, ¿sí? Es elástica. Es decir, el ingreso marginal es positivo, ¿ya? Nada más tenía que responder esto, ¿no? Esta respuesta, ¿no? C, inciso D. ¿Qué decía el inciso D? ¿A cuánto ascienden el excedente del consumidor y la pérdida irrecuperable? Ya. Como un monopolio es maximizador de beneficios, va a vender menos cantidad por cobrar un precio más alto, ¿no? Entonces, si cobra un precio más alto, va a generar una pérdida irrecuperable, ¿no? Entonces vamos a señalar aquí, ¿ya? Este es un monopolio. Si este precio cobra, fíjense, si cobra este precio de 75 y esta es la cantidad de 250, ¿no? Estamos haciendo aproximaciones, ¿no? Entonces toda esta región de aquí, encima del precio, ¿no? Toda esta región de aquí, encima del precio, se llama el excedente del consumidor, ¿no? Todo este triángulo es el excedente del consumidor, ¿ya? Aquí, excedente del consumidor, ¿ya? Vamos a poner con este símbolo, ¿no? Excedente del consumidor. Entonces, ¿qué nos está indicando aquí el excedente del consumidor? Precio máximo menos el precio monopolio multiplicado por la cantidad de un monopolio, ¿no? Y si hacemos eso base por altura y dividimos entre 2, vamos a tener este triángulo. Ahora, ¿cuál es la pérdida irrecuperable? Como un monopolio vende menos cantidad, una empresa competitiva va a vender esta cantidad de 400, donde la demanda es igual al costo marginal. Entonces toda esta región donde baja de 400 a 250, está generando aquí una pérdida irrecuperable. Entonces la pérdida irrecuperable va a ser este triángulo aquí, ¿no?
Y para calcular este triángulo, ¿cómo calculamos? Va a ser el precio del monopolio menos el costo marginal o el ingreso marginal, donde son iguales los dos, ¿no? Y eso multiplicamos por la cantidad de competencia menos la cantidad de monopolio, ¿no? Entonces vamos a aplicar esa fórmula. Aquí está la fórmula, entonces eso vamos a aplicar, ¿no? El excedente del consumidor, ahí está, ¿no? Vamos a copiar de todos modos para mostrar aquí, ¿no? Vamos a insertar cuadro texto, ya, para que no se distorsione la fórmula. Ahí está. Eso vamos a hacer, aplicar ahí, ¿ya? Aquí al lado vamos a poner esa área, ¿no? Entonces el excedente del consumidor, ya, excedente del consumidor, es esa área. Calculamos entonces. ¿Qué dice? Precio máximo. ¿Cuánto es precio máximo? O sea, este punto, ¿no? Sería 100, ¿no? Menos precio de monopolio, sería 75 en este caso, ¿no? Todo esto dice que multiplicar por la cantidad de monopolio, ¿no? La cantidad de monopolio que hemos calculado es 250, ¿no? Y eso hay que dividir entre 2. Si no dividimos entre 2, va a ser un cuadrado, un rectángulo, ¿no? Entonces, dividimos entre 2. Ese sería el excedente del consumidor, ¿no? La pérdida irrecuperable va a ser toda esta área de aquí, ¿no? Entonces la pérdida irrecuperable vamos a anotar así. Dice la fórmula, precio de monopolio sería este punto, ¿no? Menos el ingreso marginal, menos el ingreso marginal o costo marginal, multiplicado por la cantidad, dice, de competencia 400, menos la cantidad de monopolio 250 dividido entre 2. Entonces, ¿en qué parte los dos son iguales, no? Este punto sería, si vemos aquí, en la mitad es, ¿cuánto? Vamos a anotarnos aquí los datos, ya, para que así tengamos claro. Para la pérdida irrecuperable más que todo. El precio de monopolio, ¿cuánto sería entonces? 75, ¿no? ¿Cuánto sería el ingreso marginal en ese punto? Si estamos viendo aquí, donde cruzan los dos, aquí en la mitad es 50, ¿no? Aproximadamente 45, pero sí, ¿no? 45, si en la mitad es 50, porque aquí en el gráfico estamos viendo que cruzan un poquito menos, ¿no? Entonces sería ahí el ingreso marginal y el costo marginal son iguales, ¿no? En 45 vamos a poner, ¿no? Ahí. ¿Qué dato más necesitamos? Cantidad de la competencia, dice que la cantidad de la competencia es ese valor donde son iguales, ¿no? El ingreso marginal y la demanda es 400. Y la cantidad de monopolio ya hemos calculado que era 250, ¿no? Ahí está. 250. Aplicamos entonces la fórmula, sería precio de monopolio menos el ingreso marginal 45, todo esto multiplicado por, abrimos paréntesis, cantidad de competencia es 400 menos 250, la cantidad de monopolio, y si no dividimos entre 2 vamos a tener aquí un cuadrado igual, ¿no? Entonces vamos a dividir entre 2 y ahí vamos a tener la pérdida irrecuperable, ¿no? Ahí está. Esa sería la respuesta al inciso D. Inciso E, explique por qué en este mercado podría fomentar la búsqueda de rentas. ¿Por qué fomentaría la búsqueda de rentas? Aquí solamente hay que describir, ¿no?
Vamos a hacer una descripción, ¿no? Es aplicando la teoría simplemente. Aquí. Un monopolio, por tener poder en el mercado, ¿no? El excedente, por la búsqueda, por la búsqueda de renta o beneficio, ¿no? O beneficio, el excedente se expropia, vamos a poner, ¿no? Se expropia, otra palabra, otro término también, ¿no? Se expropia del excedente del consumidor para aumentar el beneficio, ¿no? Beneficio económico. Es decir, cobra un precio mayor al ingreso marginal, ¿no? ¿Se acuerdan? En competencia el precio era igual al ingreso marginal, ¿no? Por esa razón, entonces hay búsqueda de renta, o sea, el precio es mayor al ingreso marginal en este caso. Ahí está. Simplemente era una descripción de eso. F, ¿qué era el inciso F? El inciso F dice: si el mercado fuera perfectamente competitivo, ¿cuál sería la cantidad y el precio, ¿no? El excedente del consumidor y el excedente del productor. Entonces vamos a utilizar esta misma gráfica. Ya vamos a copiar, vamos a usar esta misma gráfica. Si este es la cantidad, ¿no?, de monopolio, QM vamos a poner, cantidad de monopolio, la cantidad de competencia va a ser este punto, ¿no? Este punto. Entonces 400 es la cantidad de competencia, o sea, Q sub C, ¿no? Vamos a ponerle este nombre. A ver, una Q C, ¿no? Sería 400. Entonces, si no fuera un monopolio, el precio va a ser este punto, ¿no? O sea, quiere decir que el precio va a ser 60, ¿no? Entonces, si fuera un mercado competitivo, va a ser 60 el precio ahora. Y la cantidad va a ser 400, ¿no? Y por lo tanto el excedente del consumidor es mayor, va a ser toda esta área, ¿no? El excedente del consumidor, toda esta área, hasta aquí, ¿no? Hasta ahí. A esto lo llamamos ahora el excedente del consumidor, pero en competencia, ¿no? ¿Y cuál sería el excedente del productor? Va a ser a precios mayores, ¿no?, del costo marginal, ¿no? Entonces sería todo lo que está debajo del precio de equilibrio. En otras palabras, también el costo marginal es la oferta, ¿no? Si ustedes han llevado en microeconomía, el costo marginal también es la oferta y la demanda, donde cruzan, ¿no? Encima del precio de equilibrio es el excedente consumidor, y lo que está debajo es el excedente del productor, ¿no? Entonces, revisando esas áreas, nosotros también podemos calcular el excedente del consumidor y el excedente del productor, pero en competencia. Vamos a utilizar esta fórmula, ¿no? Pero esta fórmula nos está mencionando exactamente esta área, ¿no? Y vamos a insertar entonces un cuadro de texto. Vamos a poner aquí.
Ahí está. Entonces esta fórmula sale de esta área, ¿no? Excedente del consumidor dice que el precio máximo sería 100, ¿no? Precio máximo sería 100. Dice menos el precio de la competencia, que sería 60, ¿no? El equilibrio, ¿no? Sería 60. Por la cantidad de competencia, ¿no? Entonces la cantidad de competencia, si fuera competencia, va a ser 400, ¿no? Este punto donde cruza. Entonces ahí ya vamos a calcular el excedente del consumidor, ¿no? Entonces aplicamos esa fórmula y vamos a tener esa respuesta. Abrimos paréntesis, precio máximo 100 menos precio de la competencia, todo esto multiplicado por la cantidad de competencia, que sería 400. Pero como es un triángulo, vamos a poner siempre dividido entre 2. Ese sería el excedente del consumidor. El excedente del consumidor en competencia siempre va a ser mayor al de monopolio. ¿Por qué? Porque un monopolio, este excedente lo convierte en beneficio, ¿no? Por eso va a ser menor siempre en monopolio y mayor en competencia. Ahora el excedente del productor. ¿Qué necesitamos? Calculamos entonces el precio de la competencia, toda esta región verde, ¿no? Menos el costo marginal o el ingreso marginal, cualquiera de los dos, porque ahí son iguales las dos curvas. La cantidad de competencia sobre 2. Vamos a anotar los datos. Entonces, el precio de la competencia es lo que hemos calculado, ¿no? Este mismo dato vamos a usar. Costo marginal o el ingreso marginal va a ser ese dato que hemos calculado anteriormente. O sea, este punto donde cruza, no. Perdón, aquí hay un error. Sería nomás el precio de la competencia menos el precio, ¿no? Costo marginal, la demanda, ¿eh? Sí, está bien, costo marginal, perdón. Es el costo marginal, pero el mínimo, ¿no? El costo marginal, este valor sería, ¿no? Aquí fíjense, 20, ¿no? El mínimo, ¿no? Sería 20. Ahí está. 60 menos 20, esta área tenemos que calcular, multiplicado por la cantidad, ¿no? Igual, lo mismo, de aquí copiamos lo mismo. Solamente estamos anotando otra vez para que no se pierda en el cálculo, ¿no? Ahí está, sería precio de la competencia menos el costo marginal mínimo, que sería este de aquí, este punto, ¿no? Bueno, aquí vamos a poner paréntesis, ¿no? Para que no se confunda ahí el cálculo. Cantidad de la competencia, 400, dividido entre 2, ¿no? En este caso, ambos son iguales, ¿no? El excedente productor y el excedente consumidor, ¿no? Son exactamente iguales, ¿sabes? ¿No? Listo, eso sería todo en el inciso, el último inciso, que sería el excedente del consumidor y el excedente productor, y señales en la gráfica, así que ya hemos señalado anteriormente, ¿no? Es ese. Aquí está. Eso sería todo.